Les damos la bienvenida a este encuentro en la Escuela de Crítica Valparaíso para recibir a Cynthia Rimsky en su clase magistral. Mi nombre es Valeria Tentoni, yo estoy desde Buenos Aires y agradezco a Alejandra Delgado y a Paula Becerra por la oportunidad de presentar a una escritora que admiro tanto como Cynthia Rimsky. Tuve la oportunidad de entrevistarla en varias oportunidades, en varias ocasiones. Y una de las cosas que siempre me dice es que a ella lo que le gusta es pensar escribiendo, no escribir historias. Acá tengo algunos de sus libros, los voy a mostrar, que he ido leyendo durante estos años. Son ediciones argentinas, pero seguramente allá tienen las chilenas. Falta el último, que es La Vuelta al Perro, pero mientras tanto puedo decir que es autora de Poste Restante, Ramal, La novela de otro, Los perplejos, Fui, En obra, El futuro es un lugar extraño. Y en sus novelas ella insiste en que ni los personajes ni ella saben lo que va a ocurrir, que es un descubrimiento que van haciendo al mismo tiempo que quien lee. Entre sus libros recientes, como les contaba, está La Vuelta al Perro, que acá salen Tenemos las máquinas, un sello argentino independiente, y La Revolución a Dedo, por editorial Random House. Eh, en ambas, Cynthia aprovecha materiales provenientes de observaciones o experiencias directas que entrega con sofisticados artificios de cercanía, un efecto muy difícil de lograr que en su escritura parece muy natural. Nació en Santiago de Chile en 1962, hija de un dentista, un ex poeta que había sido también un idealista, según me contó en entrevistas, un hombre de posguerra completamente desencantado, así lo define, y en su conferencia va a hablar un poco de su papá. Y Rimsky también todavía viaja a Santiago a visitar a su mamá, que es quien conservó varios de los cuadernos de viaje que ella escribió a sus 20, y que utilizó, por ejemplo, en este libro, en La Revolución a Dedo. Ese fue el primero de muchísimos viajes, o uno de los primeros viajes, y muchos de los viajes que hace Cynthia Rimsky motivan sus libros. Eh, según me contó hace poco, el próximo no. En el próximo trabaja de una manera distinta, así que lo estoy esperando como lectora que soy de sus libros con mucho entusiasmo. Formada en periodismo, Cynthia Rimsky eh, recibió de sus editores palabras como que sus textos estaban muy bien, pero no se entendía para dónde iban, que eran placenteros de leer, pero no tenían dirección. Y cuando trabajaba como guionista le rechazaban los guiones por ser demasiado pensantes. Hoy podríamos decir que esa libertad, ese cruce entre la ficción, la crónica y el ensayo lírico es su sello de estilo. Entrar en un libro de Cynthia Rimsky es como entrar en un río, nadie se puede mojar a medias. Son envolventes y encantadores, y quien los lee va como de las narices, es una entrega absoluta, hasta el final. De sus obras se sale como de una casa tibia al frío del invierno. Cynthia es también docente en Argentina de la licenciatura de Artes en la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes, da talleres y clínicas de obra y es articulista en diversos medios de Argentina y Chile. Hoy nos acompaña desde Ascuénaga, el pequeño pueblo en el que vive, a una hora de donde estoy yo en la capital, para compartir su conferencia. Cynthia, es un honor para mí escucharte, seguro que para todas las personas que están del otro lado también, y te invito a que comiences cuando vos quieras. Gracias, Vale, te pasaste. Tantas loas. Bueno, también quiero felicitar a Valeria Tentoni porque acaba de ganar el premio literario del concurso de cuentos latinoamericano Marta Brunet. Así que muy contenta porque me gusta mucho Marta Brunet. Bueno, yo más que una clase hablada, escribí un texto que es como más cómo me siento y bueno, y se los voy a leer. Espero que les sirva para la escuela y para los estudios que están haciendo en esta escuela de crítica. Se llama Con permiso del profeta y las comediantes. Me pidieron un título, no sé si después el texto responde mucho a eso, pero bueno. Antes de venir a Argentina, las únicas tradiciones que conocí eran las familiares, por las que sentía alternativamente rebeldía y curiosidad. Algunas veces, durante las ceremonias en casa o en el templo, tuve la sensación, a contrapelo de la autonomía que buscaba para mí, de que un tiempo anterior se posaba sobre las cosas y las tenía con algo que no entendía. Nunca pude traducir esa sensación a palabras hasta que leí La comunidad inoperante de Jean-Luc Nancy y me encontré con esa imagen que describe la primera vez
que una persona le cuenta una historia a un grupo que se reúne a escucharlo en una caverna. Inmediatamente asocié la imagen al tiempo que se hacía presente en el templo de la calle Serrano, desde el segundo piso que le correspondía a las mujeres, mientras escuchaba a los hombres dialogar con la escritura sagrada en la planta baja. No era fácil conversar con la tradición. En lugar de subordinación y obediencia que me correspondía, no me representaba. Pero ¿quién era yo para cuestionar mi lugar en la tradición? ¿Qué me hacía pensar que podía buscar una relación propia? La pregunta me acompañó a los viajes, estuvo en las casas que alquilé y en la que me construí, salieron al patio conmigo y a la huerta. Ni qué decir de su presencia en todos los relatos que he escrito para diversas charlas, revistas. Por 11 libros le he paseado incansable la pregunta por mi relación con la tradición. Por lo general, quienes nos piden textos o clases tienen una idea abstracta del tema. Les parece que será sencillo para una escritora escoger algunas ideas afines que viven obedientes en los cuarteles y darles la orden de salir de dos en dos. Si las palabras obedecieran, ni al pie de la letra le obedecen. Es extraño que una escritora dude de las palabras. Si creyera, sería periodista o abogada. La posibilidad de que las palabras no sean solo lo que vemos, que tengan una existencia secreta en un espacio de al lado, al que no accede la conciencia, abre en lo real una cuña metafísica. Yo diría una duda metafísica. Pienso en los lentes que pulía Spinoza en su taller en La Haya después de que su comunidad lo expulsó del judaísmo a causa de lo que escribía. Me pregunto cómo se vería a través de los lentes en los que pensaba. De acuerdo a la tradición, el filósofo se dejó escupir y se tendió en el piso del templo para que los judíos ejemplares lo pisaran. No sé a dónde voy con esto que escribo, pero antes de desviarme más, intento crear para ustedes la ilusión de que la tradición vive un misterio y el ejercicio de la palabra no otorga veteranía a los que se aventuran en él. Cuando comencé a pensar en esta clase, me sorprendió descubrir que mantengo una relación de tan larga data e intimidad con la tradición. Dice Aira, lo que nos sucede en la vida real, o sea, nuestra vida, lo vamos improvisando minuto a minuto en medio de un caos y casi siempre se queda en un caos, en confusión desprovista de sentido. Cierre comillas. En un momento de esa improvisación, la pregunta por la tradición judía rodó y rodó hasta caer en otra tradición, la de literatura chilena. Los primeros libros que me regaló mi padre fueron unos volúmenes pesados de tapa dura y papel delgado. Gran Señor y Rajadiablos, Hermano Asno, que tenía un asno en la portada gris, y un tercero que no recuerdo. Los dos primeros pertenecen a Eduardo Barrios, Premio Nacional de Literatura en 1946. Fue una pregunta que nunca le hice a mi padre. ¿Por qué escogió esos libros como los primeros para una niña de 11 años? Si saco cuentas, cuando a Barrios le dieron el Nacional, mi padre tenía 22 años. Fue el escritor de su generación. Quiero pensar que hay algo más. El señor Rimsky nunca se sintió totalmente seguro de que si el viento cambiaba, sería considerado como un igual en Chile. Venía de padres perseguidos en Europa que bajaron de los barcos y no hablaban correctamente español. A pesar de ser mayoritarios en su propia biblioteca, no escogió a un escritor judío. El camino que me puso por delante fue el de la tradición literaria chilena. Pocas veces volví a ese lado de la biblioteca. La excepción fue al Sino de Pedro Prado. Tenía 12 años y no paré de llorar. Tal impacto me causó que le hice una promesa. Todavía se puede leer en el diario de vida con candado, en una letra distinta a la mía actual, más grande, afiebrada, con la tinta corrida por una lágrima. La promesa a Alcino, un personaje literario, de que nunca dejaré de buscar la justicia en el mundo. Hasta hoy me resulta curiosa la reacción de esa niña lectora, su confusión entre lo real y lo literario,
el compromiso que asume a través de la literatura con las personas que viven en la pobreza o son víctimas de una injusticia. Me pregunto si crear conciencia no era un efecto buscado por la literatura chilena, así como mantenerme en obediencia lo fue en la tradición judía. Antes de saber que un día iba a escribir, la tradición literaria hizo un pacto conmigo. Al igual que Lastarria en 1842, al incorporarse a la Sociedad de Literatura de Santiago, me comprometí con la literatura como expresión de la sociedad. Dice Lastarria, : Se dice que la literatura es la expresión de la sociedad porque en efecto es el resorte que revela de una manera la más explícita las necesidades morales e intelectuales de los pueblos. Es el cuadro en el que están consignadas las ideas y pasiones, los gustos y opiniones, la religión y las preocupaciones de toda una generación. La literatura es el resorte que revela de la manera más explícita las necesidades morales e intelectuales de los pueblos. Y respecto a los escritores, agrega: nosotros debemos pensar en sacrificarnos por la utilidad de la patria. Hemos tenido la fortuna de recibir una mediana ilustración, pues bien, sirvamos al pueblo, alumbrémosle en la marcha social para que nuestros hijos le vean un día feliz, libre y poderoso. Cierre comillas. Visto desde hoy, ese compromiso da escalofríos. Tan poca libertad, ni un espacio para inventar. Tiburones listos para devorar todas las palabras que no entran en el pacto y por el otro lado una página llena de mordiscos. No es fácil conversar con esta tradición tampoco. Para mudarme a la Argentina hice varios viajes. En bus y en avión me fui trayendo de a poco mis libros hasta que me harté del exceso de peso y comencé acá una nueva biblioteca. 10 años después, gracias a una amiga que mudó su casa en un container desde Chile, me traje parte de mi biblioteca chilena. Tomé la decisión, más por flojera que por otra cosa, de no mezclar los libros adquiridos en ambos países. No me costó ordenar los volúmenes de la misma forma como leía en Chile, alfabética y cronológicamente. La literatura chilena no la pude disponer así. La literatura argentina, si hay algo como eso, sí pasa por la tradición. Con pasar me refiero a los que van por dentro, a los que pasan a lo lejos, por la vereda del frente, a los que hacen la cimarra, a los que se desvían, los que le murmuran al oído, múltiples diseminaciones y procedimientos y sobre todo conversaciones y formas de leer la tradición desde la particularidad de cada escritor o escritora. Tal vez en otro país este paso por la tradición hubiese desembocado en una literatura conservadora. Acá, curiosamente, lo que sale por ese pasaje es algo nuevo. Mariana Enríquez lee a Ocampo desde el gótico, Pablo Cachasquian, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente y el Aleph engordado desde el procedimiento. Gabriela Cabezón Cámara transviste el Martín Fierro en la China Iron. Lugones relee la gauchesca y Borges al Martín Fierro nuevamente. ¿Y qué decir de Aira con Mansilla, Lugones, Borges? Cuando María Sonia Christoph da la bibliografía literaria a los estudiantes de su cátedra, de la que soy parte, les advierte: nosotros vamos a leer como escritores. Es lo que hacen Enríquez, Cachasquian, Cabezón Cámara, Aira y la misma Christoph. Leen la tradición como escritores, con la imaginación, jamás como representación mimética de la sociedad. Basta como ejemplo la lectura que César Aira hace de la invasión de los indios ranqueles de Lucio Mansilla al escribir La Liebre. Qué alucinante y desparpajada conversación tiene con Mansilla. Qué ironías, qué vueltas, qué desvíos. Cuántas digresiones nacen de un nombre, de un error, de la luz de un paisaje. Cuántos malentendidos nacen de esas lecturas de la tradición. Oigamos a Aira. Sea como sea, al final el malentendido triunfa.
Esta es la lección última y también es una lección de Proust. Está, si no me equivoco, en el segundo tomo de la Recherche, cuando en el balneario donde veranea el narrador con su abuela, aparece una señora, la princesa de Luxemburgo, cuyos atuendos llamativos les hacen pensar a las burguesas del Gran Hotel que se trata de una prostituta que usa el título como nombre de guerra. Sucede que la señora es en realidad la princesa de Luxemburgo, pero eso ya no tiene importancia. Proust comenta: pasó todo el verano y el malentendido no se disipó, como habría hecho en el cuarto acto de un vodevil. Dice Aira: cuando yo leí esto a los 15 años, mi vida cambió. Un velo cayó en mis ojos para siempre. La realidad no tiene cuarto acto, no tiene desenlace. El malentendido no se resuelve jamás. No se resuelve porque no es ese su destino. Para resolverlo habría que volver atrás, rebobinar, y ya se sabe que fuera de la ficción no se vuelve al pasado. El destino del malentendido es justamente el contrario: hacer avanzar el tiempo, engendrar más malentendidos, multiplicarlos y hacerlos más eficaces, hacer de ellos verdades que sirvan para vivir y crear. El niño vive en el sobreentendido, el adulto en el malentendido. Pero debería haber algo más que esos dos viejos estadios biológicos y sociales. Quizás lo hay, y en ese caso yo le daría por nombre lo nuevo, o por el momento lo incomprensible. Veamos cómo funciona esto en la tradición chilena. Pasan siglos desde la Astarria y la crítica continúa demandándole a la literatura que sea representación de la sociedad. Mientras las sociedades de socorro cuidaban de los cuerpos, los cités de la vivienda familiar, la gota leche de la mortalidad infantil, la literatura chilena construía la ficción de una clase desposeída con sus necesidades morales e intelectuales. Es el movimiento criollista quien lleva a los peones, a los y las campesinas, obreros y obreras, empleadas y empleados públicos, artesanos, al salón donde los y las burguesas se deleitan u horrorizan con las descripciones de las condiciones en las que viven, mientras los sirvientes reales retiran los platos de la mesa en silencio. El movimiento criollista fue el momento cúlmine de este tipo de literatura, desarrollado desde fines del siglo XIX hasta el XX. Los escritores, fundamentalmente hombres, salieron a recorrer el país y a registrar la realidad de las minas, el campo, las casuchas, la fábrica, incorporando a esta clase social y a su paisaje por primera vez a la literatura. Una vez leí una interpretación marxista que imaginaba una alianza entre los criollistas y el Estado para incorporar simbólicamente a los marginales a la nación, y los culpaban por eso. No deja de ser extraño que esta tradición literaria, realista y social haya sido tan bendecida por los diarios La Nación y luego El Mercurio. ¿Por qué una élite que vivía con los ojos puestos en Europa prefirió leer la vida de los y las campesinas que ellos mismos explotaban sin ver? De hecho, para encontrar a escritores o escritoras con otra forma de leer que cuestionaran lo real y la representación, hay que rastrear en el desierto. Con algunas excepciones, la crítica chilena hizo a un lado a los imaginistas, a los inutilistas, los y las modernistas, los escépticos. Echar a un lado en un país angosto como Chile se traduce en que se pierden de vista. Si no se ahogan en el mar gélido, no es de incumbencia de la tradición. Es curiosa este criterio uniforme de la crítica. Imagino a un señor gordo y colorado que al caminar hace sonar las llaves que cuelgan de su cinturón, llaves con las que duerme y no le presta a nadie. Juan Emar, en su libro Miltín, acusa a los críticos de su época de pensarse profetas y adolecer del miedo negro a equivocarse. Les aconseja abandonar la profecía, pues para eso hay que fijar una prosperidad y creer en ella.
lo que los críticos como Alone no hacen. Prefieren apostar por lo seguro. Emar los exhorta, en primer lugar, a guardar bajo llave sus plumas fuentes, sus plumas ordinarias, los lápices, máquinas de escribir, todo cuanto pueda servirles para opinar por escrito. Lo segundo es que deben continuar leyendo cuanto se publique. Ahora viene lo tercero, lo más importante. Cada señor crítico, dice Emar, escribirá única y exclusivamente sobre aquellas obras que le hayan entusiasmado, locamente entusiasmado o bien le hayan horripilado hasta las náuseas, y silencio sobre todo lo demás. La crítica tendrá que decir, sin miedo negro a equivocarse, por qué le gusta o lo horripila. Trate de decirlo con calma, aconseja Emar, pausadamente, desmontando como un relojero las razones de su entusiasmo o de su ira. Examínese usted mismo hasta llegar a ver y hacernos ver qué bichitos habitan en su organismo de usted que al contacto de la obra X se lanzan a la más loca de las farándulas y al contacto de la obra Y muestran los dientes refunfuñando cual dogos enfurecidos. Explíquenos, no la obra X o Y, sino su propia mentalidad de usted, su propia sensibilidad, sus íntimas ambiciones frustradas, sus esperanzas aún en pie que, repentinamente removidas por tales obras, se han exaltado o se han achicharrado. La personalidad íntima de usted nos interesa enormemente, siempre que nos la muestre desnuda, sin un pañal. Cierre comillas. Emar intenta poner una cuña para mostrar que el gusto es una construcción subjetiva y no una regla natural. Tiene la esperanza de que al separar las cosas por esa apertura ínfima, se puedan leer formas nuevas y constituyan otras tradiciones que podrían disputar el campo literario a la literatura como representación social. Álvaro Izama, en su ensayo El Peladero, parte con la imagen de un libro editado por Das Kapital con las cartas que le envía Enrique Lihn al crítico Pedro Lastra. Cito: el poeta se revela como alguien viviendo en un permanente estado de precariedad, detalla sus necesidades económicas y consigna su deseo de huir de Chile, mientras le solicita a su amigo una pasantía, un trabajo, algo que lo saque de aquí, algo que lo lleve lejos de la pobreza o la amenaza de la pobreza. Lihn: eso se repite a través de los años, al punto de que lo vemos envejecer mientras busca una y otra vez una salida, atrapado en un país que lo asfixia. Bizama advierte en este libro de Das Kapital una trampa, un agujero negro que le hace pensar más allá, y es que el volumen no consigna las respuestas de Lastra a las cartas de Enrique Lihn. Abre comillas. Esa ausencia, dice Bizama, determina el libro y determina también cierta historia de la crítica literaria chilena. El silencio de Lastra hace que el lector piense que Lihn le está hablando a la pared, que ningún eco viene de vuelta para abrazarlo. Chile queda demasiado lejos. Nunca nadie sale de acá, porque Lihn es alguien que escribe en el vacío, que habla en el aire. Nadie contesta porque no hay nadie allá afuera, dice Bizama, y cita una carta que Lihn envía en 1983 a un encuentro de poetas chilenos en Rotterdam. 2 puntos. Las reducciones han llegado al límite. Un solo crítico, 2 salas de conferencias, un lugar de reunión, nada. Cierre comillas. El agujero negro, pesquisado por Bizama en este texto, es la silla que falta en una mesa donde la tradición única, el crítico único, una única forma de leer, lleva siglos hablando sola en nuestro país.
Nunca escuché o leí tantas veces la palabra vanguardia como en Argentina. En las antípodas, pocas veces escuché o leí sobre la vanguardia en Chile. En la Nueva Escritura, César Aira plantea que la vanguardia nace en oposición a la profesionalización que restringió la práctica del arte a un minúsculo sector social de especialistas y se perdió la riqueza de experiencias de todo el resto de la sociedad. Los artistas se vieron obligados a dar voz a los que no tienen voz, como lo habían hecho los fabulistas, que hacían hablar a burros, loros, labriegos, moscas, sillas, reyes, nubes. La prosopopeya invadió el arte del siglo XX. La vanguardia, tal como yo lo veo, dice Aira, es un intento de recuperar el gesto del aficionado a un nivel más alto de síntesis histórica, es decir, hacer pie en un campo ya autónomo y validado socialmente e inventar en él nuevas prácticas que devuelvan al arte la facilidad de factura que tuvo en sus orígenes. Para Aira, la herramienta para hacer esto es el procedimiento. Los años 60 y hasta 1973 fue un periodo prolífico en la literatura chilena en ese sentido. Se inventan nuevas formas y procedimientos, se cuestiona la forma novela, los límites entre los géneros, se duda de lo real y de la representación. A esa fecha, los y las grupos sociales sin voz ya no necesitan de la literatura para expresarse, tienen organizaciones y partidos. Además, la clase dominante perdió el interés por leer sobre ellos. Carlos Walker y Hugo Herrera, académicos, investigadores, con quienes tengo el placer de conversar de estas cosas, mencionan a Joaquín Eduard Bello con Chilenos en Madrid, Enrique Lin con Cuentos de bandidos, en cuyo prólogo el escritor se queja de que en Chile no haya bandidos como en Argentina. María Luisa Bombal, José Donoso, Carlos Droguet, Cristiano Neus, Escármeta, que gana el premio Casa de las Américas, Guaqués con Excesos, Germán Marín con Fuegos Artificiales, que no alcanzó a salir de imprenta el 73, Raúl Ruiz con sus películas chilenas, María Elena Gerner con Islas en la Ciudad y La Mujer de Sal, Margarita Aguirre con El Huésped y la Culpa, Gloria Montaldo con La Inevitable Máscara, Elena Aldunate con Juana y la Cibernética y Marta Jara con Surazo. ¿Qué pasó con estas y estos escritores? Fueron dejados de lado por raros, difíciles, marginales, poco comerciales, quedaron como islas a la deriva a la espera de que alguien les tienda una perca para acercarnos. Recuerdo el único viaje que hice a Tierra del Fuego. Al avanzar la combi por la carretera austral, tuve la sensación de que la tierra se desintegraba. Islas, islotes, pedruscos, canales. Temí que llegara un momento en que dejara de existir eso que se llama tierra firme. En ese estado navegan las formas nuevas en nuestro país. Cada tanto alguna institución reedita obras, pero no repone la conversación que sostuvieron y sostienen con la tradición y entre ellos. En el 2000, estando todas las posibilidades de construir esa conversación, una parte visible de la crítica levanta la literatura de los hijos. Nuevamente la forma de instalar una tradición es a partir del corte. Y los que están del otro lado de la mesa, ¿con quiénes conversan estos y estas escritoras hijas? Los sin nombre quedan del lado de afuera, asilados e isolados en las catacumbas, como lo llama Bizama. Cuando la literatura de los hijos pasa de moda o se desinfla, la historia de la literatura vuelve a quedar como islotes náufragos. ¿Será que la predicción de Emar está vigente y los críticos siguen adoleciendo del miedo negro a equivocarse y prefieren apostar por lo seguro? Me encantan los personajes imaginarios con los que conversa Juan Emar mientras escribe Miltín. Ahí está Martín Quilpué, el doctor Gualañe, Teodoro Yumbel. Yo tengo a Premat. Cuando le digo que todavía no entiendo la relación de estas formas nuevas con la tradición chilena, literaria chilena,
me responde en un mensaje de WhatsApp que acaba de leer Mala Lengua, un retrato de Pablo de Roca de Álvaro Bizama. Abre comillas. La rabia también es una forma de relacionarse con la tradición. Cierre comillas. La rabia también aparece en el ensayo de Bizama, pero del otro lado de la mesa. Abre comillas. Una de mis historias preferidas, cuenta Bizama, de la crítica literaria chilena sucede a fines del verano de 1992, cuando Ignacio Valente comenta Mala Onda de Fouillet. Valente desprecia a Fouillet. A Valente le da miedo Fouillet. Valente destroza la novela de Fouillet. Su escritura proviene de la indignación moral, proviene de la rabia, proviene de la certeza de que hay algo allá abajo, deslizándose en la novela, algo terrible y ominoso. Eso le da miedo. Valente escribe entonces desde el miedo. Dice no poder terminar el libro. Dice estrellarse con la prosa. Su crítica lo revela de cuerpo entero. En el fondo sugiere que prefiere la novela social del exilio, a la que describe como los antros de la delincuencia común, del terrorismo político, del lumpen de las ideologías más arrastradas. Prefiere eso a Mala Onda. Valente está en guerra con el presente, con la democracia, con un país que no entiende. Es la irritación de un hombre que ve que el mundo donde vive se desmorona porque los libros que lee no dicen lo que quiere. Y la crítica de Valente se publica, y es agresiva y violenta, pero es imposible no notar que en su escritura hay algo quebrado. Un par de meses después, en la cinta promocional de una de las reediciones de Mala Onda, alguien consigna un fragmento de lo que escribió Valente. Ahí está todo, dice Bizama. El mensaje es claro. Si a Valente no le gustó, el libro es bueno. Cierre comillas. Es curioso que la rabia sea la respuesta de quien es obturado, como Pablo de Roca, y también del que obtura, como Valente. Y si la rabia con la que Valente afronta lo nuevo, aquello que lo excede, también lo ejercieron antes de él Raúl Silva Castro, Omer Emet y Hernán Díaz Arrieta, ¿de dónde viene ese temor a lo incomprensible? ¿Qué peligro desestabilizante sigue generando lo incomprensible, lo nuevo? ¿Por qué volver una y otra vez a aplicar la segregación, la silla única, el corte? Les dejo el desafío a ustedes que están estudiando crítica para que desarmen su biblioteca chilena y la vuelvan a ordenar tomando en cuenta no la cronología o el abecedario, sino las conversaciones entre los libros, rehacer los canales cortados, encontrar guiños, inventar conversaciones, presentirlas, imaginar cruces, tejer asociaciones. La tradición literaria chilena también necesita una nueva constitución. Muchas gracias. Ahí está, ahí recuperé el audio, perdón. Extraordinario, Cintia. ¿Querés que charlemos un poquito, que te haga algunas preguntas Sí. al respecto? O, bueno, hay muchos puntos muy, muy interesantes. Fui haciendo notitas. El primero que me parece que podríamos conversar es como, es un texto en el que de alguna manera pensás a la autoría desde la lectura, que me parece muy interesante, muy generoso, como el texto como abriste tu biblioteca. Y eso, ¿y cómo pensás la autoría a partir de la lectura? ¿En cuánto crees que quien escribe se forma cuando elige cómo lee, cuándo lee lo que lee, detrás de qué libro lee, qué libro? ¿Con cuánto crees que te modifica como escritora lo que vas leyendo? En mi formación fue algo completamente vital, y por lo que yo he leído entrevistas de escritores o textos de escritores también, de escritoras también, ha sido muy vital. O sea, me acuerdo que me pasó, antes yo no entendía eso, ¿no? Pero me pasó leyendo los libros para la investigación, para escribir Los Perplejos, que eran libros que me excedían completamente, Aristóteles, Maimónides, ¿no?
todos los escritores también musulmanes, filósofos de esa época, no había ninguna forma que con los conocimientos que yo tenía los pudiera entender. Y ahí descubrí que había una forma de leer que uno no necesita ser obediente, ¿no? Y leer como lógicamente uno tiene que leer, sino que uno puede leer de otras maneras, y que en la medida en que empezaba a leer de otras maneras, imaginando, haciendo trampas, salteando, fijándome en detalles que no eran o abriendo, preguntándome cómo era eso que ocurría, aparecía una forma de escribir que antes no conocía, una forma propia de escribir, ¿no? Y entonces empecé como a leer los libros de otros escritores y escritoras, leyéndolos un poco así, ¿no? Viendo cómo leen en los libros en los que se basaron, generalmente uno cuando está escribiendo un libro, lo que tiene, no sé si te pasa, son como compañeros de ruta, que además a mí me gusta irlos encontrando aleatoriamente, como azarosamente, ¿no? De repente alguien te dice, no sé, estoy escribiendo sobre el maestro y un alumno, y alguien te dice, George Steiner tiene un texto. Voy y era eso lo que me faltaba. Entonces, o vas pasando por una librería, y eso va ocurriendo, pero entonces uno tiene un grupo como de compañeros que uno un poco los entierra después que termina el libro. No sé, a mí me pasa cuando después que termino un libro, reordeno la biblioteca, los vuelvo a poner en un lugar, ¿no? Y esos libros, la forma como los vas leyendo va para mí construyendo la escritura. Y en ese sentido creo que si los libros de autores y de autoras chilenas se empezaran a leer de otra forma, esa tradición cambiaría. Se enriquecería mucho. Citabas lo de Sonia Christoph en las clases, de cómo lean como escritores, y también hablabas antes de la comprensión, la problemática que es la idea de la comprensión del texto. O sea, decís que tenías ante vos textos que no entendías, dijiste, y sin embargo entraste. ¿De qué modo se entra si no es comprendiendo, digamos? ¿Qué más? Dijiste bastante, pero quizás algo más sería hermoso escucharte. ¿Cómo es entrar sin entender a un libro? Es como no entender, yo diría que es como no entender cómo nos han enseñado que hay que entender las cosas. Yo creo que es eso, como teniendo un background detrás, entendiendo lo que el escritor quiere o la escritora quiere decir, o el filósofo intenta decir. Y yo diría que es entendiendo cómo eso me llega a mí, cómo eso me lee a mí. Quizás y cómo eso nunca es claro, porque no es claro hasta después de mucho tiempo cómo los libros lo leen. Hoy día estuve leyendo La Mujer de Sal, terminé de leer La Mujer de Sal de María Elena Gerner, y no sé qué me pasó, me puse a llorar. Y he estado todo el día con una melancolía. Yo no sé por qué me pasa eso. O sea, no sé si algún día voy a llegar a comprender eso. Pero me pasó que leyéndola a ella, sentí que había algo que en mi libro no estaba. Y que había una forma que, si como la estaba leyendo, que tenía ganas, me dieron ganas de escribir otro libro, cosa que no, había dicho que no. Eso, entonces hay algo incomprensible cuando tú lees quizás con los sentidos, con el corazón, con la imaginación, evidentemente no llegas como algo armadito, ¿no? Claro. Se te escapa todo por los dedos, no sé qué te pasa a ti. Es hermoso esa idea de leer con la imaginación. Y después también hay otra idea que la hemos conversado, pero vamos a reponerla acá porque son muy interesantes tus reflexiones alrededor del periodismo. En esta clase magistral hablaste al principio también de que si creyeras en las palabras serías abogada o periodista. Vos estudiaste efectivamente comunicación y yo comentaba... ¿Y tu derecho? Yo abogada. Y lo que te decían cuando escribías notas periodísticas, me parece como muy interesante ese movimiento que hiciste como escritora de traicionar esa exigencia de la verdad, hablamos en su momento, y hablaste ahora de la cuña metafísica, como es muy interesante todo ese movimiento de escritura, como traicionaste un poco al periodismo de alguna manera, para poder escribir la escritura. Traicioné lo legible, ¿no? Lo legible, lo comprensible, el significado, ¿no? Como es todo eso que te enseñan y sobre todo la verdad, ¿no? Ahí me sirvió mucho leer lo que era ¿cómo se llama? Los cabalistas, ¿no? En ese sentido en que ellos creen que que la letra está viva, ¿no? Que hay letras en blanco entre letras en negro, que el texto
tiene una lectura literal y que a medida que tú vas entrando en el fondo, el texto te puede permitir entrar, si tú logras seducirlo, bueno, toda una serie de cosas que son muy lindas y que me pasó que después de un tiempo me metí a leer a Bourdieu, Las reglas del arte, y después de leer Bourdieu no volví a escribir durante muchos meses, porque ¿cómo vas a escribir después de eso? ¿No? Porque está tan explicado todo el campo del arte, todas las reglas, por qué las cosas son así, y entonces leí un poco los cabalistas como para recuperar la idea de la magia, ¿no? Del lenguaje, ¿no? De que el lenguaje no es algo que uno puede usar, sino que es un otro, ¿no? Es alguien, ¿no? Con el que tienes que conversar, descubrir, ¿no? Y en el periodismo eso no ocurre, ¿no? El lenguaje es llano, ¿no? Sí, sí, y también cómo te liberó la obligación de decir algo verdadero, cómo cambia el pacto, y el pacto de la literatura es como bastante, es mucho, bastante no, es mucho más expansivo, como que habilita otras cosas, pudiste empezar a escribir muy distinto. Quizás incluso con materiales que podrían haber ido al periodismo, pero los trabajaste distinto. Sí, absolutamente. De hecho, me interesaba como hacer esa picardía de trabajar con cosas con las que trabaja el periodismo, pero trabajándolas en otro sentido, ¿no? Claro. Y después también te adentraste en una comparativa de las dos tradiciones, la argentina y la chilena. Pensaba todo el tiempo en qué bien que lee alguien que no nació en la tradición, que está leyendo, qué bien que se lee la tradición desde afuera, de cualquier lugar, porque hiciste como un raconto de la literatura argentina que es muy interesante, que da la impresión de que la literatura argentina contemporánea a la tradición la intenta sabotear, ¿no? Diste el ejemplo de Pablo Cartagiano, el de Mariana Enríquez, muy corajudas. Bueno, el de Gabriela Cabezón Cámara también con el Martín Fierro, son realmente apuestas como bastante corajudas como, y muy vehementes también, como muy poco serenas y muy poco respetuosas, bastante contestatarias. Te quería preguntar como si en Chile hay ejemplos similares, si te pareció raro lo que hacemos los argentines con la tradición, no yo, pero digo lo que hacen estas tres personas que mencionaste. Bueno, quizás después que vi en Argentina he vuelto a leer la literatura chilena y he visto que sí se hace, ¿no? Que algunos autores y autoras, pero nunca cuando empecé a leer literatura argentina o viviendo un poco acá me di cuenta de que había una falta de respeto, ¿no? Como una falta de orden en Argentina, ¿no? Y eso... Yo creo. que eso, que eso tiene, bueno, tiene un lado maravilloso, ¿no? Lamentablemente tiene un lado maravilloso que es, tiene de dulce Un de lado bueno, gracia. un lado malo, ¿no? Como... Claro, pero en literatura eso hay una desobediencia que me parece fundamental justamente para perpetuar esta conversación, porque si no la conversación es una conversación de pura obediencia, ¿no? Nada más, ¿no? Y de no plantearte eso, otra forma, pero este desparpajo con que se lee la tradición en Argentina, con que se toma Lugones o con que se toma, ¿no es cierto?, el Martín, o sea, es muy desparpajante, ¿no? Claro. Y hay muchos otros más ejemplos bueno, que tú conocerás porque estudiaste literatura argentina y que yo llegué medio tarde, pesqué algunos nomás, ¿no? No, igual yo no estudié, o sea, yo no pasé por la universidad, no estudié letras, entonces también soy bastante plebeya. Pero tú sientes ese desparpajo frente a Sí, a la claro, tradición. sí, y lo disfruto mucho. Pienso que Pero también por además, eso... pero además lo interesante es que hay ese desparpajo, esa rebeldía, pero siguen conversando con la tradición, que es lo que Claro, yo creo que en Chile son como puros cortes, ¿no? Cada claro. generación es un corte de la otra. Y Juan Emar como escritor que es tan particular, bueno, su nombre, ¿no? Quería decir ya que estaba harto, si no lo tengo mal, que era un nombre que se armó a partir del francés. Él también fue crítico, pero crítico de artes visuales, ¿no? Creo que de Sí, literatura no. no, de Eh, artes visuales. ¿Por qué te interesa tanto Juan Emar? A mí una vez, para una nota que trabajé, Felipe Moncada Mijic y Yosa Vidal
me decían como que Juan Emar era como una revelación, que una vez que lo leías, era como un gran tesoro que se empezaba a expandir. Es un autor muy particular, que lo leí hace unos cuantos años y me acuerdo que sí, es muy impresionante, eh, y muy distinto de todo lo otro que leí chileno, digo. Pero él también era hijo de la clase acomodada, ¿no? Él era el Totalmente. dueño de la nación, De si no tengo Yáñez, del dueño de la nación, sí. mal. Y él tenía una hermana que era la María Flora Yáñez, que también es escritora. Bueno, él también como que sabotea de alguna manera su propia clase. Sí, Como tiene un igual a mí me desparpajo. parece, por ejemplo, a mí me parece que en Argentina un tipo así es un tipo que es parte de la tradición. Acá es un tipo que estuvo completamente sepultado hasta hace muy poco, por ejemplo. No tengo respuesta, me llama mucho la atención por qué la clase dominante acá prefiere leer a Baldomero Lillo, a Manuel Rojas, puros cuentos de campesinos en vez de leer a Aymar, por ejemplo. Hay una cosa muy conservadora, ¿no? Hay una cosa muy reactiva, incluso en contra de su propia clase, ¿no? Eso me Claro, pareció. Me da curiosidad. Lo que me gusta de Mar, yo no soy una conocedora de Mar, pero me gusta es su esparpajo, es increíble. La claro. libertad con que escribe, ¿no? Y fui a Miltín porque en Miltín hay de todo, ¿no? Es como un gran cofre donde encuentra de todo, pero hay una historia de un mapuche que se llama Miltín y es como el primero que se atreve a escribir sobre los mapuches imaginariamente y no solamente en términos de o culturales o folclóricos o por asuntos políticos, ¿no? Sino que los imagina como hace Aira en Argentina, ¿no? Claro. ¿Y crees que la escritura es como, es eso, es como una contestación? ¿Te parece que la literatura contesta? Si la literatura no explica la realidad, ¿no? Si estamos problematizando eso, o sea, si vos, yo no escribí el hermoso ensayo que acabas de leer, si problematizaste el lugar de la literatura como algo que refleja la realidad, ¿qué es lo que crees que es más fructífero que la literatura le haga a la realidad? ¿Qué es lo que esperás vos de la literatura con respecto a la realidad? ¿Como lectora o como escritora, digamos, como lo que quieras contestar? Y justamente que no me la muestre, que la bombardee, ¿no? Que la haga como estallar, ¿no? Eso, como verla como un caleidoscopio, ver fragmentos ordenados de otra manera y entender que existen como otros niveles de lectura, ¿no? Que no solamente existen los niveles de lectura literal y que al existir otros niveles de lectura también existen otros mundos, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también existe la posibilidad de cambio. Hermosa idea. Cintia, ¿hay algo que quieras contar, además de lo que te estoy preguntando? ¿Hay alguna cosa que no te pregunto que quisieras agregar al ensayo? No, un poco una cosa que me preocupa también en mi escritura, cuando escribo muy pocas reseñas, pero algunas que he escrito, es como, claro, es más fácil escribir sobre un libro, ¿no? Pero ¿cómo hacer para escribir sobre ese libro y los libros con los que ese libro se relaciona, ¿no? Ese es el desafío que le tiro como a los y las estudiantes de crítica, ¿no? No hablar del libro si es bueno, es malo, me gusta o no me gusta, de qué se trata la historia, sino cómo esta lectura que él hace se relaciona con qué lectura, ¿no? De otro escritor o otra escritora, incluso o en otro país, pero cómo ir haciendo como cadenas, ¿no? Eso me interesa. Creo que en este país en Chile falta conversar a todo nivel, y también a la literatura le falta conversar, y a la crítica le falta conversar con la literatura. Ujú. Y quizás también nos hace falta como poner a conversar las tradiciones, ¿no? A mí siempre me da esa Eso, sensación, como estamos verdaderamente muy cerca. Y cuando uno se mete un poco, ve que en realidad sí hubo tráficos, que están bastante invisibilizados. Con Brunet, por ejemplo, pasó. Brunet sí publicó en Argentina, se la leyó, se la premió. Y acá me parece que es bastante como irrastreable por el momento. Digo, esas cosas, Bombal y la Brunet, por las dos. bueno, es que de esas cosas debe estar lleno. O cómo se la leyó a Mistral acá. ¿Cuánto se leyó de Mistral? ¿Qué se leyó de Mistral? Y así siguiendo, no solo a mujeres, también a hombres. Digo, Juan Emar, hay ediciones recientes también de obras de Juan Emar, creo que hay una en Mansalva, creo que 10 sacaron acá hace poquito.
Digo, Está Cub también, que es un gran escritor chileno. Está Cub, editado con las obras completas sí, en Argentina. con Blati Río. Sí, prologadas por Aira, o el que hizo la compilación fue Aira, sí. Pero digo, y también de Argentina para allá debe haber cosas que, no sé, Di Benedetto estará allá, no sé, hay un montón de cosas que habría que preguntarse. Y eso también, ¿no? Como sería interesante empezar a pensar las tradiciones como redes. Como Pensarnos, clusters. claro, ¿no? en modo regional, Sí. que sería tan rico, y podrían verse continuidades o cosas que aparecían en un país en una misma época que en otro, y o sea, no sé, creo que ahí tendríamos mucha información para seguir leyendo, ¿no? Sí, me parece súper interesante y también como para imaginar América Latina desde otro lugar, ¿no? Porque también podría ser así, ¿no? Como otras lecturas de las tradiciones latinoamericanas también constituyen otras Américas Latinas, ¿no? Claro. Sí, otras Américas Latinas posibles, quizás. Sería Claro, algo bastante urgente de pensar, además. Claro, los presidentes en vez de llevar en la comitiva, por ejemplo, puros empresarios, deberían empezar a llevar escritores, artistas, escritoras, ¿no? Y contactarlos con... ¿Ah? Sería lindo, sí. Eso sería, sí. ¿Ah? Invitarlos a la reunión con los empresarios. Hay que ver quién quiere ir. Bueno, Cintia, yo creo que extraordinaria la clase y nada, me parece que has dejado como una arenga súper rica para nosotros que estamos acá escuchándote, de volver a leer y leer como personas que escriben, además. Con un poco menos de inocencia, pero con un poco más de más empoderar, como que también es eso, es una arenga que nos empodera un poco, como que hay poder en la lectura. Sí, sí, es eso, ¿no? Como empoderarse. Empoderarse, empoderar la incomprensión. Exacto, hermoso. Bueno, Cintia, te agradezco mucho. Gracias a ti, Valeria. También a la Escuela de Crítica de Valparaíso por darme la oportunidad de acompañarla. Es una autora que admiro mucho y que acá la admiramos mucho también, y sé que en Chile también. Así que bueno, una fiesta escucharla y bueno, esperamos esas críticas de los y las estudiantes. claro. Hasta luego. Chao.